Arquitectos de la cultura de la muerte. Sigmund Freud. Los buscadores de placer. Por Donald DeMarco y Benjamin de Weyck. En un momento especialmente crucial de su vida, Sigmund Freud, 1856 a 1939, escribió una carta a un amigo en la que expresaba su deseo de convertirse en filósofo. De joven no ansiaba nada más que conocimiento filosófico, y ahora estoy encaminándome a satisfacer esa ansia abandonando la medicina por la psicología. 326. En cierto sentido, su filosofía era bien sencilla y puede condensarse adecuadamente en la máxima, al conocimiento por la ciencia. Pero esto no es propiamente una filosofía, es más bien reducir la filosofía a materialismo científico. En el caso de Freud, se trataba de psicologismo. En otro sentido, era una filosofía compleja. Freud admitía su deuda con Schopenhauer y Nietzsche por su reconocimiento del elemento irracional del hombre. Sin embargo, nunca llegó a ser capaz de armonizar estos dos elementos tan dispares, la razón y lo irracional, en su filosofía. Se mantuvo ambivalente sobre la cuestión de si el conocimiento que adquirimos a través de un examen puramente científico del hombre puede ser utilizado para dominar su irracionalidad fundamental, de modo que las necesidades del individuo puedan armonizarse con las de la sociedad. Freud era un científico. Pero la ciencia no era bastante por sí sola para satisfacer sus ambiciones personales. Quería ser más que un científico, quería ser un revolucionario. Acheronta movevo, moveré el infierno entero. De este modo añadió a sus hallazgos científicos una mitología que asegurase que su visión global del hombre le confiriese la inmortalidad histórica. Pero la filosofía que legó al mundo, en la que se combinan dos elementos radicalmente incompatibles y enfrentados, si se analiza en profundidad se revela como incoherente. Por una parte promete la libertad, pero por otra es virtual garantía del caos. Pretende entender al hombre, pero de hecho lo reduce a simple neuroanatomía. Desde el punto de vista de la historia de Occidente, Freud es sin lugar a dudas uno de los mayores revolucionarios intelectuales. Se vio a sí mismo como el impulsor de la tercera revolución intelectual y se propuso, reventar la venenosa burbuja de la soberbia del hombre. Esta soberbia, que los griegos denominaban hubris, ya había quedado gravemente herida tras las dos revoluciones intelectuales anteriores. Como consecuencia de la revolución copernicana en las matemáticas y la astronomía, el hombre ya no podía considerar su morada terrena como el centro del universo. Esta fue una revolución cosmológica. Después de Darwin, el hombre ya no podía considerar que no tenía parentesco alguno con los animales irracionales. Esta fue una revolución biológica. Freud dejó al descubierto el inconsciente del hombre y puso de manifiesto sus poderosos impulsos irracionales, eliminando así la ilusión del autodominio. Esta fue una revolución psicológica. Para Freud, a medida que la ciencia avanzaba, el hombre disminuía. Conforme la ciencia desplazaba a la religión, el sentido y la moralidad comenzaban a disolverse. El proceso por el que el ser humano aprendía más y más cosas desagradables con respecto a sí mismo a través de la ciencia no hacía sino humillarle. La tercera revolución no parecía depararle beneficio alguno. El hombre no disfrutaba con el nuevo estatus que el conocimiento científico le había preparado. Su descontento se iba acrecentando, aunque encontraba consuelo en la consideración de que no estaba sino despojándose de meras ilusiones sobre sí mismo. La filosofía de Freud tiene tres características fundamentales que requieren ser examinadas en profundidad. Cada una de ellas representa un alejamiento de la realidad y, por lo tanto, de una experiencia auténtica de la vida. Sus características reduccionistas, irracionales y míticas no pueden ser integradas en un todo coherente. Como tales, tienden a debilitar y a descomponer al ser humano, haciéndole más débil ante las fuerzas del desaliento y la muerte. 1. Reduccionistas. Jacques Maritain lo expresa de forma rotunda: toda la filosofía freudiana descansa sobre el prejuicio de una negación radical de la espiritualidad y la libertad. 327. Freud, por tanto, no hizo más que seguir el patrón del materialismo moderno, aceptando tanto sus premisas reduccionistas como sus reduccionistas conclusiones. De este modo, elaboró una visión truncada e irreal de los seres humanos. Por ejemplo, su negación gratuita y acientífica de la dimensión espiritual del hombre hace que le resulte imposible explicar actividades universales tales como el arte, la moralidad o la religión. Freud, en efecto, redujo el mundo del hombre y todos sus actos específicamente humanos a simple materia prima para el materialismo científico. Al tiempo que sus exploraciones del inconsciente y su consiguiente desarrollo del método psicoanalítico le aseguraron la fama como eminente conocedor de la mente, concebía el inconsciente como nada más que un caldero burbujeante, como un infierno interior lleno de monstruos reprimidos. Con esta simplificación, separó el inconsciente de la vida de la razón y del espíritu, reduciéndolo así al nivel de los instintos primitivos o, como afirma Maritain, a una especie de pura bestialidad agazapada en las profundidades del ser del hombre. 328. De este modo, el método que Freud empleó para tratar cualquier realidad espiritual es reduccionista, es decir, reduce esas realidades al plano de lo material, donde solo pueden ser analizadas empíricamente. En consecuencia, Freud se encuentra a sí mismo en la posición imposible de intentar explicar lo más elevado apelando únicamente a lo más bajo. Pero es razonable intentar explicar las motivaciones que tuvo Beethoven para componer su novena sinfonía solo a partir de lo que una ciencia definida de modo materialista puede examinar empíricamente. Lo espiritual no puede ser explicado por lo material, aunque pueda tener una cierta relación con él. Para Freud, lo espiritual no podía ser real. Por lo tanto,
Toda creencia espiritual debía tener causas materiales. Por ejemplo, Freud propugna que la noción de Dios es simplemente la proyección hacia el cielo de la imagen del Padre. Argumenta de forma teórica que el niño considera originalmente que su padre es omnipotente. Cuando el niño madura y descubre que su padre no tiene carácter divino, retiene sin embargo la imagen mental de un padre omnipotente, esto es, de un Dios. Su creencia en Dios persiste, si bien desplazada de un ser real a otro imaginario. Por utilizar otro ejemplo, Freud afirma que la Sagrada Comunión es una ceremonia primitiva, cuyo origen se remonta a la época en que se practicaban ceremonias de canibalismo. Por tanto, recibir el sacramento de la Sagrada Comunión no es más que lo que él llama una introyección oral. Siguiendo en esta línea, los discípulos de Freud han enseñado que las experiencias místicas de los santos son el resultado de frustraciones sexuales, que rezar el rosario es un modo inconsciente de masturbación, etc. Por supuesto, debemos reconocer que Freud era como mínimo coherente consigo mismo. Habiendo rechazado todo orden espiritual, para él resultaba lógico explicar el arte, la moralidad y la religión solamente en relación con el orden material. El gran padre del materialismo moderno, Thomas Hobbes, ya lo había hecho 3 siglos antes, y Darwin había ofrecido al mundo su propio reduccionismo materialista en el siglo en que Freud nació. Las premisas materialistas únicamente pueden llevar a conclusiones materialistas. El psiquiatra Carl Stern afirma que, de todas las afirmaciones reduccionistas de Freud, la más destacable es la siguiente: la religión no es más que una neurosis obsesivo-compulsiva, 329. Por supuesto, es innegable que algunas personas obsesivo-compulsivas son también religiosas. Pero de aquí no se sigue lógicamente que todas las personas religiosas sufran de esta anormalidad. No podemos llegar a la conclusión de que todas las personas que están enfermas deben tener fiebre a partir del hecho de que todas las personas que tienen fiebre están enfermas. El grupo de los enfermos en general es mucho más amplio que el subgrupo de los enfermos que tienen fiebre. De igual modo, el rango de las personas religiosas es mucho más amplio que el subgrupo de las personas religiosas que resultan ser obsesivo-compulsivas. Equiparar ambos es un prejuicio a la vez que un reduccionismo. Paradójicamente, es también una conclusión científica. Confinado al campo de lo material, Freud carecía de perspectiva para poder ver las cosas en su totalidad y, por tanto, para hacer un diagnóstico realista. No estaba en posición, por ejemplo, de decir: las personas cuya religiosidad viene ligada a su neurosis no experimentan la verdadera naturaleza de la religión y, por tanto, no se benefician apropiadamente de ella. Freud se limitó a reducir la religión a una neurosis, y cerró los ojos ante lo que se negaba a ver. Su método reduccionista le impidió aprender lo que es una sana religión libre de adherencias neuróticas. Freud también redujo la voluntad libre a simples impulsos instintivos, reduciendo en consecuencia la verdadera culpabilidad a simples sentimientos de culpa. De ese modo perdió de vista toda noción de responsabilidad moral, con lo que los vicios, al igual que las virtudes, se convirtieron simplemente en el resultado de la interacción entre los instintos irracionales y otros determinantes psicológicos, y se situó en posición de explicar las agresiones humanas violentas, el odio y el mal, como algo simplemente corporal. De este modo, como Ernest Becker ha subrayado en su libro, galardonado con el premio Pulitzer, La negación de la muerte, Freud consiguió mantenerse fiel a su compromiso básico con la fisiología, la química y la biología y mantener su esperanza en una psicología reduccionista considerada como ciencia total y simple, 330. Sin embargo, el precio de esta reducción fue perder de vista cualquier noción de una persona moral integrada. También trajo consigo una radical incapacidad para evitar el surgimiento de una cultura de la muerte. La idea de que es el mal el que elige al hombre es mucho más desesperanzadora que la de que el hombre es capaz de elegir libremente el mal, dado que en este último caso tiene un cierto grado de control, mientras que en aquel no tiene control alguno. Al liberar al hombre de la responsabilidad personal, Freud no liberó al hombre, sino que lo dejó inerme frente a sí mismo. Carecer radicalmente de libertad es un lastre más pesado que ser capaz de experimentar verdadera culpa. 2. Irracionales. Maritain ha criticado a Freud por contaminar su filosofía con un odio profundo hacia la razón, 331. No es el único que se pronuncia en este sentido. El psicoterapeuta Rollo May es igualmente crítico con respecto al excesivo énfasis que el psicoanálisis pone en lo irracional. ¿Acaso no es eso lo que siempre ha hecho el psicoanálisis? Considerar que, seamos literalmente asesinos o no, siempre actuamos movidos por fuerzas irracionales, demoníacas, dinámicas, procedentes del lado oscuro de la vida, del que hablaban Schopenhauer y Nietzsche tanto como Freud. Freud derribó al raciocinio del trono desde donde operaba como motivación de las acciones. Hagamos lo que hagamos, la irracionalidad tiene infinitamente más que decir que nuestras razones y justificaciones racionales. 332. Schopenhauer había visto en todas partes la pulsión ciega e instintiva de la vida. Nietzsche sintió su irresistible impulso en la voluntad de poder. Freud la redujo aún más y la situó en el centro primordial e instintivo del ser humano. No la llamó ni vida ni voluntad, sino ello. Como tal, el ello es una fuente de motivación, un impulso hacia el placer. Es inherentemente irracional, un instinto absolutamente ciego. Freud nos dice, en Más allá del principio del placer, que, en cuanto instinto, es un impulso inherente a la vida orgánica orientado a restaurar un orden de cosas anterior, 333. En otras palabras,
es una tendencia de las cosas animadas a retornar a lo inanimado. Por lo tanto, el objetivo de toda vida es la muerte. 334. Freud definió el placer, incluido el sexual, a la manera de Schopenhauer como un fenómeno negativo, como la lucha por liberarse a sí mismo de la ausencia de placer o de la tensión. Debo insistir, escribe Freud en referencia a la tensión sexual, en que un sentimiento de tensión necesariamente implica una ausencia de placer. 335. Pero más que liberar al ello, lo que Freud afirma es que ese ello primordial e irracionalmente impulsivo debe mantenerse bajo control. La civilización no puede existir a menos que se impongan restricciones al ello, de modo que éste no lleve la sociedad a la ruina. El superego, anteriormente entendido como consciencia, es el orden represivo que la sociedad, la religión, los padres y otros agentes racionales imponen al ello. Estamos condicionados por tres tiranos, explica Freud: el ello, el superego y el entorno. El papel del ego es establecer un cierto equilibrio entre estas facciones enfrentadas. Pero el ego es débil. A menudo no puede hacer más que reprimir sus conflictos más enconados, que en última instancia se transformarán en ansiedad neurótica. Despersonalizado y privado de todo componente espiritual, el ego se encuentra con que no le quedan energías propias. Es completamente pasivo, un simple jinete a lomos de su montura. 336. La cuestión a la que Freud se enfrenta es cómo puede la civilización, con sus evidentes necesidades de orden, armonía y bien común, conjugarse con el individuo y con las fuerzas irracionales que brotan del interior de cada individuo. Freud escribió 2 libros sobre esa materia, El malestar de la cultura y El porvenir de una ilusión. Son obras interesantes en lo que hace al modo en que expresan el dilema humano. Pero no arrojan luz alguna sobre la materia, ni dejan espacio a la esperanza. En su excelente estudio sobre Freud, The Mind of the Moralist, Philip Raif afirma que, no aporta mensaje alguno, para el mundo moderno en el sentido de, ofrecer algo positivo y constructivo. En Freud no pueden encontrarse ninguno de los consuelos de la filosofía ni ninguna de las esperanzas de la religión. 337. La tesis principal de El malestar en la cultura es el irremediable antagonismo entre las exigencias del instinto, tal y como se asientan en último término en el ello, y las restricciones de la civilización. El individuo y la sociedad, el hombre y la realidad, la persona y el instinto están irremediablemente enfrentados. La vida se convierte así en una experiencia miserable. Como escribe Freud, el servicio que prestan los elementos que nos asisten en la lucha por la felicidad y en el intento por mantener a distancia la desolación es algo tan beneficioso que tanto los individuos como los pueblos les han adjudicado un lugar establecido en la economía de sus libidos. 338. La vida tal y como se nos muestra es demasiado dura para nosotros, nos ocasiona demasiados dolores, demasiadas desilusiones y tareas imposibles. Para poder sobrellevarla, no podemos prescindir de medidas paliativas. 339. Freud enumera la necesidad indispensable de poderosas distracciones, para sacar luz de nuestra miseria, de satisfacciones sustitutivas, para disminuirla y de sustancias embriagadoras, para hacernos insensibles ante ella. El hombre es víctima de un impulso interno irracional, y vive en un entorno restrictivo y represivo. El resultado es la miseria. Pero el asunto es desconcertante. Si el hombre está dominado y acosado por la irracionalidad, ¿por qué habría de buscar una vida de orden racional? ¿Por qué habría de huir de las garras de lo irracional? La razón, para Freud, no es instintiva. ¿De dónde proviene? Este es un enigma para el que el padre del psicoanálisis no tiene respuesta. Dado el dilema del hombre y su necesidad de una variedad de ilusiones, es llamativo que Freud manifieste un rechazo tan acusado frente a esa ilusión a la que llama religión. En su libro El porvenir de una ilusión, Freud reconoce la posibilidad de que la eliminación de la religión conduzca al caos, si a los hombres se les enseña que no existe un Dios omnipotente e infinitamente justo, un orden divino en el mundo y una vida futura, se sentirán eximidos de toda obligación de obedecer los preceptos de la civilización. Cada uno buscará, sin inhibición ni temor alguno, seguir sus instintos asociales y egoístas y afirmar su poder. El caos, que hemos conjurado mediante muchos miles de años de civilización, volverá de nuevo. 340. Freud parece olvidar por un momento que la religión no es simplemente una fuerza negativa, sino que ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la civilización. También parece olvidar que el caos no ha sido exactamente conjurado. Sin embargo, al asignar un papel central a lo irracional en el ser humano, al entretejerlo inseparablemente con el instinto de muerte, y al percibir que toda restricción razonable es tiránica, aunque necesaria, no puede sorprendernos que no encuentre impulso alguno hacia la esperanza. Aún así, insiste tozudamente en que la convicción de que la ciencia es capaz de dar lugar a un mundo sustancialmente mejor no es una ilusión, y en que lo que sí es una ilusión es el pensar que cualquier cosa distinta a la ciencia puede sernos de ayuda. Su comentario concluye simplemente así: no, nuestra ciencia no es una ilusión. Lo que sería una ilusión es suponer que lo que la ciencia no puede darnos lo podremos conseguir en otra parte. 341. 3. Míticas. El intento de Freud por armonizar lo irracional con lo racional, y el materialismo con una filosofía omnicomprensiva, había dado lugar a un incoherente revoltijo de elementos imaginativos pero radicalmente incompatibles. Hacía falta algo para atar los muchos cabos sueltos en su pensamiento. En una carta a su amigo suizo Oscar Pfister, Freud escribía: por cierto, ¿cómo puede ser que ninguno de los creyentes haya sido capaz de concebir el psicoanálisis,
y que hayamos tenido que esperar a un judío sin Dios. Según David Bacon en su obra Sigmund Freud and the Jewish Mystical Tradition, Sigmund Freud y la tradición mística judía, Freud se concibe a sí mismo como un nuevo legislador que sustituye a Moisés, el anterior legislador. El nuevo debe derrocar al antiguo. Moisés nos trajo una ley que ata, Freud una ley que libera. De este modo, desempeña el papel de un nuevo Moisés que baja de la montaña con una nueva ley volcada en la libertad psicológica personal. 342. El hombre religioso nació para ser salvado, el hombre psicológico, para el placer. Freud se veía a sí mismo no solo como un liberador sexual, sino también, al identificarse a sí mismo con un Mesías secular, como un nuevo Moisés, se veía a sí mismo con proporciones míticas. Los grandes personajes a los que prácticamente idolatraba Freud eran Moisés, Edipo y Leonardo da Vinci. Resulta llamativo el hecho de que ninguno de ellos fuera científico empírico ni ateo. Representan personalidades de gran talla, caracteres de proporciones míticas. Al tratar sobre el origen de la religión, Freud llegó a la conclusión de que su explicación se hallaría en algún acontecimiento de naturaleza no religiosa y lo encuentra en el asesinato del padre, que habría sentado las bases para el judaísmo y seguidamente para el cristianismo. En sus trabajos sobre la religión, y particularmente en Moisés y el monoteísmo, desarrolla esta atrevida hipótesis, una hipótesis que, podríamos apuntar, carece del más mínimo atisbo de justificación científica. Como ha dicho el crítico literario George Steiner, es un elemento mitológico que ocupa un lugar esencial como metáfora directriz de la visión agnóstica de Freud, paralela a la metáfora del pecado en la teología. 343. Freud estaba proponiendo algo más que ciencia y filosofía. Estaba proponiendo una nueva religión, y él era su nuevo Moisés. La fascinación de Freud por Moisés llega claramente al extremo de una intensa identificación. Cuando vio por primera vez el descomunal Moisés de Miguel Ángel en su pequeña iglesia romana, San Pietro in Vincoli, se sintió desfallecer. Como el Moisés del Antiguo Testamento, Freud era, o al menos así se consideraba a sí mismo, un líder llamado a conducir a la humanidad a una tierra que mana leche y miel. A medida que alcanzó una posición cada vez más alabada y a la vez más controvertida, su identificación con Moisés se hizo más acusada. Incluso parece ser que estableció un paralelo entre el vagar por el desierto de Moisés y el progreso del movimiento psicoanalítico que él había puesto en marcha. David Bacon desarrolla y documenta de forma convincente la tesis según la cual, al menos metafóricamente, Freud hizo un pacto satánico, cuyo fruto fue el psicoanálisis. Poco después de cerrar el pacto, después de haber atravesado un periodo de improductividad y falta de ánimo, Freud escribió La interpretación de los sueños, 1910, trabajo que siempre consideró su obra maestra. Al inicio del libro consignó el lema Flectere sine queo superos, acheronta movebo, si los dioses del cielo no me son de utilidad, moveré el infierno entero. 344. Bacon argumenta que para Freud era perfectamente lógico considerarse a sí mismo el diablo, dado que tanto él como el diablo eran los opuestos de Moisés. Cita una observación que Freud hizo en una ocasión a sus colegas: sabéis que soy el diablo. Durante toda mi vida he tenido que interpretar el papel del diablo, a fin de que otros pudiesen construir las más bellas catedrales que salieron de mi mente. 345. Bacon añade a renglón seguido: la enfermedad del neurótico es la culpa. Esta culpa es, en sí misma, un mal, y eliminarla es algo bueno. Si Dios es la imagen que produce la culpa, entonces el diablo es la fuerza opuesta. 346. En Freud, su pensamiento político y social, Paul Roazen llama la atención sobre el hecho de que volviera, una y otra vez a la fantasía según la cual habría sido criado sin padre. La paternidad, para Freud, representaría al superego y consiguientemente sería una restricción de la libertad. En cuanto gran liberador, Freud tenía que ser él mismo totalmente libre. Desde el punto de vista de la tradición judeocristiana, solo Dios Padre no tiene padre. Pretender no tener padre sería por tanto equivalente a pretender ser Dios. El Papa Juan Pablo II ha escrito que, el pecado original pretende, abolir la paternidad, dejando al hombre solamente con un sentido de la relación entre amo y esclavo. 347. La ausencia de paternidad implica la imposibilidad de la fraternidad. No es casual que tanto Schopenhauer como Nietzsche y Sartre, además de Freud, forcejeasen con la noción de la carencia de padre. Lo que esa carencia implica si se lleva a sus últimas consecuencias, aunque esa implicación sea irreal, es la carencia de Dios y la autodeificación. Pero su implicación más inmediata y existencial, como hemos visto, es la orfandad y el abandono. Es llamativo que Freud, a pesar de su vasto conocimiento de la literatura clásica, ignorase o bien reprimiese su moraleja más arraigada, a saber, que quien se equipara con los dioses atrae sobre sí su ira y su castigo. Nadie se burla de los dioses, que no tienen consideración alguna para con el barro de la tierra. Debemos por tanto concluir que el elemento mítico de Freud carece totalmente de fundamento científico. Incluso como mitología, su visión no es creíble. Para que una mitología sea creíble debe ilustrar e iluminarla como una experiencia humana, aunque a la vez la trascienda. Pero el enfoque fundamental de Freud, al ser esencialmente reduccionista, solo podía ofrecer una visión de la realidad observada a través de una lente deformante. Ni su mitología ni su ciencia fueron capaces de aprehender a la persona en su integridad. Freud habla de amor en términos de eros, pero en realidad lo reduce a un deseo instintivo que se agota a sí mismo conforme resulta satisfecho. Su amor
es en realidad un movimiento hacia la muerte. 348. Habla de llegar a la verdad de las cosas mediante la exploración de los límites del inconsciente, pero reacciona con desprecio puritano ante lo que encuentra allí. Ejemplifica el puritanismo militante, en palabras de Philip Raif. Habla de liberación respecto a la opresión, pero sin embargo su visión de la vida refleja un pesimismo a lo Schopenhauer. Proclamó el amor, la verdad y la libertad, pero no tuvo recursos para ofrecerlos a los demás. Hoy día, en Estados Unidos, la influencia intelectual de Freud es, en muchos aspectos, mayor que la de cualquier otro pensador moderno. Reina en las aulas de las universidades, en los medios de comunicación, en las conversaciones insustanciales de los acontecimientos sociales y en los consejos de los sexólogos. Sus términos clínicos, represión, ansiedad, sentimientos de culpa, libido, envidia del pene, complejo de castración, son conocidos por un amplio segmento de la población y circulan como moneda común. Ha conseguido completar la inusual y notable transición desde ser un revolucionario intelectual hasta formar parte del léxico doméstico. Su nombre está indeleblemente asociado a la sexualidad, pero también a la originalidad, al atrevimiento y a la liberación. Es un mesías secular, una leyenda, una figura que abrió nuevos caminos. Y todo esto a pesar de que su filosofía no se sostiene, de que su metodología es incoherente y de que su contribución positiva al mundo es prácticamente nula. Es triste comprobar cómo, a pesar de que su sistema positivo no es creíble, los aspectos negativos de su filosofía siguen corroyendo como un ácido incontrolable. Su rechazo a la religión, su desconfianza hacia la paternidad, su prevención frente a la moralidad y su reducción del amor a sexo han desencadenado una epidemia de problemas que han tenido efectos negativos en todas partes. El reduccionismo de Freud ha sido un factor de gran importancia para la contribución a la cultura de la muerte. Carl Stern, en su crítica de Freud, ha llamado la atención sobre el hecho de que han sucedido cosas sin nombre, como en la Alemania nazi, cuando se ha dado primacía a lo biológico. 349. Por supuesto, no es necesario volver la mirada a la Alemania nazi para darse cuenta de la oscuridad que ha surgido del hecho de reducir los seres humanos de personas espirituales y encarnadas a simples entidades biológicas, así lo atestigua claramente nuestra aceptación del aborto y de las variadas formas de ingeniería genética. Pero, no os engañéis, de Dios nadie se burla. Pues lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Porque el que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra en el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. 350.